Digamos, ejemplos, veamos algunos ejemplos para que estén más claros. Entonces, damos ejemplos. Ejemplos. Bueno, si la lista está vacía, esto sería así, ¿no? Lista vacía. Lista vacía. ¿Se ve? El marcador está un poquito más cerca ahí. Lista vacía. Y los elementos serían 3, voy a inventar, a ver, 8, 19. Entonces sería, la lista está ordenada, ¿no? Es una lista de 3 elementos, ¿no? Vamos a usar entero nomás. Se puede usar cualquier cosa con una relación de orden, ¿no? Pero aquí está, son numeritos simples. Entonces tengo 3, 8. Fíjense que no tiene repetible. ¿Sí? Lista de 3 elementos. Y así, ¿no? Podemos tener más elementos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿no? Eso sería un trabajo en una... esa sería, vamos entendiéndole cómo lo ve el usuario a la lista. Cómo lo ve el usuario a la lista ordenada, ¿no? Eso se llama lista, ¿no? Se llama lista porque es como una lista mi lista, por ejemplo, de estudiantes. Que a propósito de eso, hoy no sé por qué tengo tantos alumnos, mientras que los otros grupos no tienen tantos alumnos. Tan feo el horario. Yo que me iba a inscribir, digamos, a este horario, 11:30, a la hora del almuerzo. Pero bueno, esa es otra historia. Le decía, ¿no? Por ejemplo, mi lista de alumnos, mi lista de estudiantes, está ordenado, ¿no? Está ordenada la lista por el orden psicográfico, no está el orden alfabético, le decimos, ¿no? Entonces está ordenado y en ese orden yo no tengo repetidos en la lista. Yo no tengo elementos. Entonces es una lista normal, ¿no? Mi lista de estudiantes, por ejemplo, la tengo la lista ordenada y sin repetidos. Esa es mi lista que me manda el CPE, bueno, que lo saca con una consulta SQL, pero como lo saque no importa, yo tengo la lista y la lista está ordenada y sin repetidos. Si yo inserto un nuevo dato de esa lista, digamos, ¿qué pasaría? Si un estudiante se inscribe, digamos, ¿cómo me queda la lista? Con un elemento más. Con un elemento más y ordenada. Es decir, cada vez que inserto, se elimina, ¿no? Perdón. Cada vez que inserto la lista, entonces la lista, se inserta un nuevo elemento y la lista queda ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, en resumen, sí. Estas serían las operaciones de la lista. ¿Sí? Vamos a ver operaciones de la lista. Operaciones que nosotros le decimos puede ser funciones o procedimientos, nosotros le llamamos métodos en una clase, ¿no? Operaciones de la lista. De esta lista. No estoy hablando de listas enlazadas. ¿Sí? Cuando use la palabra link o linked, ya me refiero a listas enlazadas. ¿Sí? No estamos hablando de una lista que créanme se lo podría implementar en estructuratos 1 o en programación 1, por ejemplo, se podría. En programación 1, bueno, porque se lo puede implementar en vectores, la lista. Muy bien, entonces voy a escribirlo como clase, ¿no? Pero no voy a hacer la representación, o sea, no voy a poner los campos de la clase, no lo voy a poner. Las listas, pero le pongo rayita aquí porque no sé, esto vamos a ver que esta es la representación de la clase, o sea, ¿cómo voy a guardar los datos, no? Eso es representar. Entonces, vamos a hacer el constructor, lista, tampoco tengo la implementación, porque no tengo la implementación, ¿por qué? Porque no sé qué son los campos que no hay. Bueno, este es el constructor. Esta operación construye una lista vacía. Usted se cuenta que la mayoría de las estructuras construyen estructuras vacías, ¿no? Muy bien. Tenemos la otra operación. La otra operación sería
Ya lo conocemos, ¿no? Add, ¿no? Adicionar, insertar, adicionar. Y aquí le pasamos el elemento. Vamos a hacer una lista de enteros, por eso le estamos. Entonces, en la clase lista tenemos este método add. Ahorita lo vamos a usar, ¿no? Lo vamos a usar los métodos para entenderlo. Este add inserta X, ahí está un comentario. Inserta X a la lista. Muy bien. Pero ¿qué pasa si X ya está en la lista? Recuerden que no se permiten duplicados. Ahora, si X ya está en la lista, ¿qué pasaría? Si X ya está en la lista, no pasaría nada. Ah, correcto. Muy buena palabra. Si está en la lista, no inserta, ¿no? O sea, como decimos nosotros acá en Bolivia, decimos, no pasa nada, digamos, ¿no? O sea, no hay error, no hay nada. Todo calladito, no pasa nada. Bueno, si yo estoy haciendo una lista, por ejemplo, una lista de personas, qué sé yo, personas que van a ir a un paseo, digamos, ¿no? Te digo Pedro, Juan, José, René, no sé. Y René me dice, oye, ¿me insertas a la lista, por favor? Y yo me fijo que la lista ya está terminada, ya te digo, pero ya lo tengo insertado, ¿me entienden, no? Entonces, si yo inserto algo que ya está en la lista, no pasa nada. En la lista ya no pasa nada. Eso sí no lo puedo duplicar. O sea, no pueden haber dos elementos con el mismo valor, ¿no? Como ven acá. Si aquí le digo insertar el 8, esta lista me dice, no, digo, no pasa nada. Tranquilo, nomás no hay problema. Ya el 8 está, así que no pasa nada, no hay error, no hay nada, ni mensajito, nada. Todo calladito. No pasó nada. Similarmente tenemos acá, tenemos el del, ¿no? El eliminar. Voy a poner el voy a hacer la palabrita. Remover. Hay una diferencia ahora entre el ELEP y el MUF, ¿sí? Como estamos haciendo tipos primitivos, son iguales. Bueno, aquí me dice sacar de la lista el elemento X, ¿no? Sacamos de la lista, saquen de la lista el elemento X. Entonces, por ejemplo, yo hice, digamos, como decía, la lista para ir a ese paseo. ¿No? La tengo ordenadito, ¿no? Que se llama José, Pepe, Zapata, digamos, ¿no? Y Pepe me dice, sacame de la lista. Entonces, claro, lo saco de la lista, lo tacho y creo una nueva lista. Pero, ¿qué pasa si me dicen, me dice, qué sé yo, un tal Hugo me dice, sacame de la lista? Pero yo no lo tengo en la lista, Hugo. ¿Qué pasa? ¿Me pasaron? Nada. Hugo me dice, sacame de la lista, por favor, de la lista, no voy a ir al paseo. Pero yo no la anoté a Hugo. Entonces no pasa nada, no pasa nada, yo dejo la lista como está. Entonces, lo resumimos acá en comentarios, ¿qué hace que esto aparece? Entonces, elimina, quita, ¿no? Quita a X de la lista, ¿no? Quita a X de la lista. Entonces vamos a hacer vamos a hacer como usuario, vamos a usar un poquito aburrido, pero para que se quede fijado este concepto. Entonces, quita a X de la lista, pero puede ser que X no exista. Si X no existe, una vez más, pero que pasa un poquito, si X no existe, entonces no pasa nada. Si X no existe, no pasa nada. ¿Sí? Si X no existe, no pasa nada. ¿Alguna preguntita? ¿Lo están teniendo hasta ahí? Sí. Sí, ¿no? Bueno, a ver después otras operaciones, pero esta son la más simple. Tenemos esta, también dicen size, algunos notan así, ¿no? Dice, vaya, ahí está. Nosotros seguimos usando el viejo Java, digamos, que escribimos bien, ¿no? ¿Qué hace bien? ¿Se recuerdan? Devuelve la longitud de la lista. La longitud de la lista, o sea, la cantidad de elementos de la lista, ¿no? Entonces eso devuelve la cantidad, es una función, devuelve la cantidad de elementos de la lista. La cantidad de elementos de la lista. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la clase lista, ¿no? Con todas. Me falta hacer una llave ahí, no importa, al menos.
Estas tres operaciones son suficientes, podemos trabajarlo luego, ¿no? Entonces, claro, lo que vamos a hacer va a ser implementar esta clase. Por ejemplo, si yo estuviese en programación 1, le diría a jóvenes, a ver, esta clase la quiero programada usando vectores. O sea, van a representar la lista usando vectores. ¿Está bien? Van a representar la lista usando vectores. Y esto para programación 1, programación 2, no sé, ya, soy profesor de ahí. Ahora, si soy profesor de estructura de datos, le digo, bueno, jóvenes, esto me lo hacen con listas enlazadas. Dije enlazadas. Entonces me refiero a punteritos con link, ¿no? O sea, son nodos que tienen link. Son nodos que tienen link. Muy bien. Usemos un poquito. Perdón, porque una persona que resulta aburrido, pero recuerden que hay personas como yo que necesitan que se repita eso un poquito más, ¿no? Entonces, en mi programa yo digo, ¿ves? Lista P. Lista P. No se quedan P es una flecha, necesita ser distanciada, ¿no? Entonces digo, P igual a new lista. Entonces el constructor, como aquí lo borré, justo, dice el constructor de la lista me produce una lista vacía. Como yo soy un usuario joven, yo imagino a P, no sé cómo está hecha, ¿no? Soy usuario, uso las listas. Entonces yo la veo como unilateral, ¿no? Y yo tengo una lista así como en notación de proyecto, ¿no? Entonces P es vacía. ¿Por qué? Porque en la documentación decía el constructor construye una lista vacía. Perfecto, aquí yo soy usuario y yo me imagino como usuario. No dibujo vector ni lista, porque eso lo hace el implementador. Lo hace el alumno de programación 1, el alumno de estructura de datos hace eso. Yo soy usuario, yo migro a la lista como una lista de programas. Perfecto. Entonces sigamos, debe ser P.add5. Entonces P se inserta el 5. ¿Sí? Perdón si los aburro con esto, ya está en suya completa. Add el 1. ¿Qué pasa con esto? Adicionar el 1. ¿Qué ocurrió ahí? Se adiciona al inicio. Claro, recuerden que esto se mantiene ordenado, ¿no? Entonces, cada adicionar hace que la lista permanezca ordenada. Por ejemplo, si quiero insertar el 18, entonces P hace que quede 1, 5, 17. O sea, se inserta y la lista queda ordenada, ¿no? La lista queda ordenada. Y así, ¿no? ¿Qué pasa si le digo adicionar el 5 otra vez? ¿Qué va a pasar? Nada. Nada, ¿no? Entonces, queda igual, ¿no? Como el 5 ya existe, ya existe el 5 en la lista. Entonces el algoritmo dice, no, tranquilo, no pasa nada, joven. Todo queda igual, no hay error, no hay letras rojitas, no hay nada. Él dice, tranquilo, no pasa nada, todo queda igual. ¿Sí? Y lo mismo el del, ¿no? El del tengo que, me falta una paracelsita que más adelante lo vemos, ¿sí? Una paracelsita acá me falta. Que es verlo como si fuese un vector, digamos, a la lista, ¿no? Pero tranquilo, después lo hacemos. Sigamos. Le digo borrar el 5, ya me borrar el 5. ¿Qué pasa con el? ¿Cómo queda P? ¿Ahora? 1,8. 1,18. ¿Usted entendió, no? Creo que si sigo, lo estoy aburriendo, ¿no, joven? Sí, ¿no? Si digo del el 1, se va el 1. Si digo del el 80, ¿qué va a pasar? Nada. Del el 80, ¿qué va a pasar? Nada, porque el 80 no existe. ¿Sí? No sé, vamos en una variable n, digamos, vamos a pedir lo último, vamos a pedir el último, dame tu longitud, o sea, dame la cantidad de elementos que hay. Entonces, el método len me dice return, ¿cuánto sería? En este ejemplo, 2. 2. Entonces, return 2. Entonces, n vale 2, ¿no? N vale. Bien, eso sería nuestra lista. No quiero seguir haciendo más ejemplos, parece muy aburrido, va a ser muy aburrido para todos. Muy bien, discutamos a ver representaciones y por tanto implementaciones, ¿no? Es decir, somos implementadores, ahorita bonito ser pues usuario, ¿no? Ese código es de usuario
Y qué belleza ser usuario, pues bueno, ¿no? El usuario es sencillo porque uno lo llama nomás a los métodos y lo que tiene que aprenderse es cómo trabajan los métodos, digamos, perdón, qué hacen los métodos, no cómo lo hacen. Ah, por eso es bonito ser usuario. Ah, pero nosotros, lamentablemente, nosotros estamos en el lado del implementador. Tenemos que hacer que la cosa funcione. ¿Mm? Ese es nuestro problema. Y somos de la Gabriel, todavía que en la Gabriel hay que implementarlo, ¿no? No hay a buscar que alguien no lo haga. Ese también es otro lío. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, discutamos representaciones de la lista, o sea, implementaciones de la lista. ¿Sí? Me faltó una operación, ¿vale? Que más adelante se la explico. Aquí. Por la lista. Aquí me di cuenta que lo que trataba huyendo, entonces no. Lo hice rápido y me olvidé con el que había una implementación más. Pero no importa, eso se llama, get se llama, o sea, uno le dice el índice y él le devuelve la lista. No se preocupe, lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver el 1.2, a ver. A ver, 1.2, vamos a ver 1.2. Vamos a ver representaciones, ¿sí? De la lista. Representaciones. O sea, las representaciones jóvenes serían los campos de la clase, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia para almacenar, más que los campos de la clase, cuál es la estrategia para almacenar la lista? Ustedes me van a entender. Digamos que estamos, nuevamente, volvamos a ver, acuérdense cuando eran jóvenes y estaban en introducción, programación 1, ya. O si quieren programación 2, ya no sé en qué parte. Y el profesor le dice, quiero que me implemente un ADT lista. Con las herramientas que tiene, bueno, como solamente he visto vectores, entonces ni modo, yo lo hago con vectores. No me puede poner mal el profe porque es lo único que me ha enseñado. Entonces, inciso A, con arreglos, ¿no? Inciso A, con arreglos, ¿vale? Inciso A, con arreglos. Perdón, estoy pareciendo que no está bueno. ¿Se ve bien? Sí, no se ve. Esto acá se ve bien, ¿no? Así, rojo se ve, por favor, no veo mi pantalla. Sí, se ven. Hola. ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Entonces, con vectores, ¿no? Con arreglos. Con vectores. Entonces voy a representar, entonces me voy a donde dice class lista, voy a ir donde dice class lista y voy a meter los datos. Entonces, con vectores. Entonces, ¿cómo vas a hacer con vectores? Class lista, voy ahí. Class lista. Perfecto, class lista. ¿Qué vas a hacer ahí? Voy a meter un vector de entero. Un vector de entero, un vectorcito de entero, perfecto. Y un n que me diga hasta qué casilla estoy utilizando, o que me diga hasta qué casilla estoy utilizando, o me diga que cuántos elementos tiene la lista, depende cómo uno quiera ver. ¿Sí? Entonces, en esa donde había rayitas, voy a poner un vector y un n, este va a ser mi representación. Bueno, estoy poniendo los campos. La representación, el que me evalúa, digamos así, a ver cómo vas a representar en un vector, y el n, ¿por qué sirve? El n es la dimensión del vector, como me enseñaron mis profesores, sino n va a ser hasta qué casilla del vector estoy ocupando. Perfecto. A ver, dice, ejemplo, aquí está, ¿no? Public, lista, voy a, lo que hicimos, ¿no? Len, estos están aquí abiertos en las rayitas. Estos están en las rayitas, lo que estamos representando son las primeras rayitas que están acá. Muy bien. A ver, no te entiendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tengo que explicar la representación. O sea, ¿cómo voy a guardar los datos en ese vector? Bueno, digo, primero voy a pedir en el constructor, voy a pedir una cantidad de casillas alta, digamos, para que no me pongan mal. Ya. Muy bien. Ahorita lo hago el constructor. No se preocupe, no voy a hacer todo el algoritmo, todos los métodos, solamente voy a explicarlo un poquito. A ver. El usuario, mira a su lista. Entonces, si yo estoy hablando, digamos, con los profesores con el mío Juan Carlos Contreras, Peinado, etc., digo, en el escenario, ¿no? En el escenario del usuario, él ve una lista vacía. Perfecto.
el implementador, ese tipo de programación, este tipo de programación, ¿cómo lo ves? Sí. Él va a definir su vectorcito, un vector B, entero, y bueno, va a pedirse muchas casillas. Solamente para que no le falte casillas, va a pedir 500 casillas. Exagerado el tipo, ¿no? Pero ya. Y aquí nosotros vamos a llevar pocas casillas, ¿no? Pocas casillas. 0, 1, 2, 3. Pero por favor hagan de cuenta que son 500 casillas. Entonces él en el constructor, que ahorita lo vamos a hacer, él crea 500 casillas. Recuerden que en Java hay que pedir la cantidad de casillas que uno quiere. ¿Y cómo indica que el vector no está siendo ocupado por nadie? Esto es una costumbre, bueno, cuando se trabaja con impulsor, o sea, con numeritos, con indicadores. ¿Cómo le indico que no estoy ocupando ninguna casilla? Es un viejo truco por si acaso. N. El n. Si pongo n igual a 0, jóvenes, porque n me dice hasta qué casilla ocupo. Si pongo n igual a 0, estoy refiriéndome que uso hasta la casilla 0. ¿Está bien? Entonces, la mejor forma de poner el n en menos 1. Con esto le estoy diciendo, del vector b no estoy ocupando ninguno. ¿Se entendió, jóvenes? Este es un viejo truco. Y así como lo están explicando. Sí. Entonces, poniendo n igual a menos 1, estoy diciendo que el vector está vacío. O sea que no estoy ocupando ninguna casilla del vector. Bueno, no lo entiendo, profesor. Bueno, veamos este otro. Tengo el número 5 acá. ¿Cómo está su representación? Paciente. Aquí está mi vector. Aquí está mi vector. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí le pongo el 5. Y mi n, aunque le ponga fecha no es un puntero, n igual a 0. Entonces me dice, estoy ocupando hasta la casilla 0. ¿Ven la diferencia? N igual a menos 1 sería que el vector no estoy ocupando ninguna casilla, entonces por tanto la estructura está vacía. Aquí ocupo hasta la casilla 0. Fíjense, a ver, después de hacer unos A, digamos, 5, 1, 5, no creo que no importa, 1, 5, 18. ¿Cómo sería? ¿Tu vector cómo queda? Ayúdenme. Recuerden que he dibujado hasta 3, pero de repente él pidió 5.000 casillas. Él pidió, digamos, 5.000 casillas o 500 casillas, exagero, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para casillas, 500. ¿verdad? Pero el n me dice hasta qué casilla estoy ocupando. Entonces, me digan dónde queda n. A ver, voy metiendo los datos. 5, 1, 5, 1, 5, 18. ¿N igual a? 2. 2. Entonces dice, hasta la casilla 2 estoy ocupando. ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, no? Se entiende. Ahora, esta es su representación. O sea, ¿cómo voy a borrar los datos del ADT, lo que el ADT es imaginario, ¿no? Lo que él imagina, el usuario imagina que esta es una lista, pero yo internamente, yo, implementador, alumno del tercer semestre, segundo semestre, yo hago un vectorcito y ahí voy metiendo los datos. O sea, se la voy a charlar, la sección de datos, se la voy a charlar al usuario que esta lista se autoordena sola y todas esas cosas. Es mentira, yo tengo que hacerlo a pulso, que se autoordene y todo. O sea, porque todo está en mi vector. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dice adicionar, digamos, a lo que tengo acá, ¿no? El usuario me dice, continuamos con esta tablita que está acá. El usuario me dice, quiero adicionar, ¿no? Quiero adicionar, aquí está el usuario. El usuario me dice a lo que tengo acá, me dice, quiero adicionar el 9. Él lo dibuja, como él es usuario, él qué belleza, ¿no? Qué belleza el usuario. Él lo dibuja y dice, pero que estamos repito, 1, 5, 9, 18. Él lo escribe así. ¿Está bien? Él inserta el 9, entonces la lista se autoordena. Y yo que soy implementador, ¿qué tengo que hacer, joven? Tiene que Bueno, ahora, Encontrar su posición
¿no? Recorrer. Del vector, la posición correcta. Correcta, y luego Recorrer todos los elementos. recorrer los Luego, elementos para que entren, ¿no? ajá, para que pueda ingresar el nuevo dato. Claro, entonces es el pobre implementador, el pobre alumno de programación, el pobre chico tiene que hacer todo este trabajito, ¿no? Por suerte debe saber hacerlo, no creo que no. Pero ya sí, ya es una molestia, ¿no? Entonces, el 2, aquí en el 2 va a poner el 9, se va a recorrer, ¿no? Va a recorrer este para acá, 18, aquí sería 1, 5, el vector lo recorre la casilla, este 9 se mueve para allá. Y n ahora vale 3, ¿verdad? Estoy acelerado con mi tercer nuevo dato, ahora tengo 3 ya. Tengo 3, voy hasta la casilla número 3, o sea, de la casilla 0 hasta la casilla 3. ¿Muy bien? Ahora, y para eliminar, ¿cómo sería? Digamos, el usuario dice del, eliminar, o remove, disculpen, no es del, usé del, ¿no? Por suerte, espero no haberlo confundido. Dice remove el 5, ¿qué va a pasar? Jóvenes. Ubicamos la posición del 5 y desplazamos todos los datos Lo del demás, vector ¿no? hasta 5. Entonces el 9 y el 18 recorren hacia la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Cierto. O sea, tengo que hacer Así todos es. esos movimientos para que el usuario esté feliz y contento, ¿no? Él vea como una lista que se autoordena, ¿verdad? Una lista que se autoordena, una lista que no omite duplicado y todas esas cosas, pero yo soy internamente en mis algoritmos add, remove, que yo tengo que trabajarla, pues, ¿no? Trabajarla a pulso. Mientras que el usuario cómodamente dice add, remove, y soy yo el que me sacudo para que funcione. Esa sería una implementación de la clase lista. O sea, utilizando un vector. ¿Qué dicen? ¿Está buena o mala la implementación? Si estoy en segundo o tercer semestre, digamos, no sé en qué semestre de programación. No analizo mucho si son buenas o malas la implementación, ¿verdad? Porque quiero aprender a manejar vectores. De hecho, a mí mi profesor va a querer que yo haga los movimientos de casilla, ¿sí? Para que yo practique. ¿Aquí qué dicen ustedes? No es óptimo, ¿Por qué no es óptimo? porque hay muchas iteraciones para desplazar los Claro, datos. claro, desplazar los datos hace que sea más lento, ¿no? Los algoritmos. Entonces, esta Que implementación, no, digamos, ¿sí? ¿Me escucho? que no es eficiente, como explicó en la anterior clase. Esta manera de representar con esta estructura no sería eficiente. Claro que sí. Claro que sí, sería demasiado lenta, ¿no? Cada vez que inserte tengo que buscar, como usted dijo, la posición de inserción y después después de buscar la posición de inserción tengo que recorrerlo, o sea, hacer un hueco, digamos, ahí en esa casilla y luego hacer un hueco en esa casilla y luego insertar el dato, ¿no? O sea, moverla, desplazarla, los valores a las siguientes casillas. Eso sería muy, muy penoso. Oye, asuman, por ejemplo, que en la lista anterior, lo mismo pasa con el remove, ¿no? Por eso digo, en el gráfico que está al lado derecho de la pizarra, dice 1, 5, 9, 18, ¿no? Ahí dice 1, 5, 9, 18. Asuman que esa lista tiene 100 elementos. 1, 5, 9, 18, 20, 24, 3, etc. Hay 100 elementos, ¿sí? En la lista que ven ahí, 1, 5, 9, 18, asuman que sigue. 20, 22, 25, etc. 100 elementos hay. Y me dice eliminar el 1. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener ¿Sí? que hacer 99 desplazamientos. 99 desplazamientos. ¿Sí? Entonces, el 5, 9, 18, 20, 22, todo lo demás tenemos que desplazarnos hasta la casilla 0. Y eso lo hace muy, muy lento. Entonces, como dice la compañera, no hay eficiencia. ¿Es eficacia? Sí, funciona. Funciona, pero la eficiencia está mal, es muy lento.
Entonces, de inmediato, si nosotros queremos implementar esto pues ya para un trabajo, digamos, profesional, digamos, ¿no? Un trabajo donde nos van a pagar, no seamos salvajes, pues, ¿no? Entonces, analizamos, como nos han enseñado nuestros profesores, que la complejidad es ODM, es bastante alta, la complejidad es bastante lenta. Entonces decimos, no, con vectores no funciona. Entonces cambiamos a un enlace. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Vi que los datos de los vectores están ordenados de forma ascendente. ¿Tienen que estar ordenados? Claro, si no, ¿cómo voy a saber cómo está la lista? Bueno, gracias. Ese es el detalle, ¿no, verdad? Ese es el detalle, como la lista se la presenta al usuario, se la presenta de forma ordenada. Entonces, en mi implementación también tengo que mantenerla ordenada. Mi representación, el lugar donde guardo los datos, mi representación, el lugar donde guardo los datos también tiene que estar ordenada. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Ok. Entonces, ya hemos discutido, entonces esta representación está bien para un alumno de segundo o tercer semestre, pero digo, no funciona, muy lento, viejo, muy lento. Todo hay que desplazar. Lo más probable es que, por ejemplo, ahí en el A9, si me insertan el 0, por ejemplo, en la lista de la parte derecha de la pizarra, 1, 5, 9, 18, si inserto el 0, también tengo que desplazar hacia la derecha los valores y en el B sub 0 poner el 0. O sea, hay mucho desplazamiento, mucho trabajo. Entonces, esta implementación es mala. Está bien como ejercicio, ¿no? Como para calentar, digamos, ¿no? Para practicar vectores, pero es demasiado lento. Entonces, cambiemos. Vamos a algo que se pueda, que no recorra las cosas. Y esa es una lista enlazada. ¿Sí? Entonces, inciso B, cambiamos la representación a una lista enlazada. ¿Sí? La lista enlazada. Entonces estoy hablando de criterios, ¿no? El link, al final el link, ¿no? Link, list. Entonces, estoy usando enlace, ¿no? Estoy diciendo al colega, le estoy diciendo que yo uso enlace, ¿no? O sea, un link, uno o más links. Pero ahora quiero usar una lista simple. Entonces, inciso B, usando linked. Listas enlazadas, ¿no? Usando listas enlazadas. En este caso vamos a usar una single list, ¿sí? La que hemos hecho. Suponemos que la single list fue la single list, la que tiene el nodito este, el que tiene el nodito data list. Ese es el single list, ¿no? Single, es decir, sola ya, ¿no? Soltera, ¿no? Fácil introducirlo como lista simple también, está bien. No se tiene. Entonces voy a tener acá las listas, no se confundan. Lista es un concepto, un tipo abstracto de datos, ¿sí? Que no tiene nada que ver con listas enlazadas. Cuando digo listas enlazadas, es que voy a implementar usando una lista enlazada. Por ejemplo, hace ratito hice con vectores. Y dije crear lista y le comenté de lista, le hablé de lista del tipo de tercer semestre. Él no, ni siquiera se asustó porque no sabía que era una lista enlazada. ¿Sí? Pero ¿no? Hay alguien que de repente está repitiendo que la estructura de datos, o sea, dice, profe, ¿cómo no va a pasar lista si no hemos visto todavía si está en programación doble, ¿no? Entonces el profesor dice, no se preocupen, nada tiene que ver la lista con las listas enlazadas. La lista enlazada es una forma de implementación, una forma de representación. ¿Okay? La clase lista es un tipo abstracto de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, ¿me ayudan? Ponemos, ya lo saben. Pero el primer nodo, la locomotora, y tenemos este que nos va a decir por la longitud, ¿no? El by y ¿me entendió? Sí, No estoy haciendo nada. ¿Sí? Aquí está el constructor, el add, el remove, el length. Me faltó un dato, una operación mejor. Pero fíjense, estoy haciendo la misma clase lista, pero ahora cambio la representación, ¿no? Cambio la representación. L es el puntero raíz, EA, root, que es una de los gringos, ¿no? Root, puntero principal, main ¿Y el dato? pointer. ¿Ah?
Claro, ahora lo mismo va a decir lo que dice el compañero, mi profesor dice, a ver, estás representando, dice, a ver, ¿cómo vas a guardar los datos? Esto va a definido campos. O sea, una representación dice, ¿cómo rayo con estos campos, cómo voy a guardar los datos? Entonces, muy bien, comencemos. Visión del usuario. Por eso digo, si tuviese con sus profesores de ustedes, los profesores de ustedes de programación, de escritura, diría, ¿no? Desde el escenario del usuario, y este es el escenario del implementador, que está nosotros con esta nueva representación, ¿no? Entonces, el escenario del usuario, el usuario pues, se lo ve como porquecito, elementos porquecitos. A ver, lista vacía. ¿Cómo lo veremos nosotros? ¿De acuerdo? Si L igual a null. Claro. Entonces, toda estructura enlazada, el puntero principal para indicar que la estructura está vacía, que la lista está vacía, ponemos el puntero principal en un truco, un copie, copiecito. Entonces, ahorita yo si estoy tomando apuntes de copie. Cuando quiero que una estructura enlazada no tenga datos, pongo su puntero principal o sus punteros principales, si tuviesen, en null. N está de lastre, ¿no? Este nomás no dice cuántos elementos tiene. En igual a. Pero ya hemos visto, hemos trabajado un poquito en la cola. Cada vez que se inserta decimos n más y cada vez que se elimina decimos n menos más. O sea, no hay mucho drama. A ver, sigamos. No está convencido el profesor, digamos, la persona que está conmigo. Está representando tu representación, explícame, que es mi amigo también, y le digo, mira, ¿qué pasa si la lista, como al haber usuarios así, 3, 5, 2? Vos cómo representás, cómo lo almacenás este 3, 5, 2. Pero ya lo he tratado, la mayoría lo he tratado, ¿no? Tengo el L, uso la L estaría acá. Perfecto. Exactamente como está en la representación, pero con ahorita, ¿no? La locomotorista con sus vagones, single list, 3, 5, 2. ¿Se entendió, amor? Hola, hola. Sí. En igual a 3. Hay 3 elementos de una lista. Y así, ¿no? Otro más, a ver. ¿Qué pasa si me dice adicionar el 8? El usuario dice add 8. Add 8. ¿Cómo se llama? ¿No? T.add8, como se llama en su lista. Add 8, ¿no? ¿Sí? Es el usuario, pues el usuario solo dibuja nomás. 3, 5, 8, 2 y tiene 100, pues está correcto. Nosotros solo que tenemos que sufrir las órdenes acá. Tenemos que hacer lo que funciona. ¿Cómo sería, mayor? ¿Qué tenemos que hacer? Después hablamos del algoritmo, ¿no? Cómo vamos a hacer, pero fíjense lo que tenemos que hacer. Tenemos que Crear aquí un nuevo nodo. crear un nuevo nodo, ubicarlo donde se va a insertar. ¿Lo ven, no? Aquí está el 12. Lo hice muy apenas me entro acá en la pizarra. 3, 5, 8, 12. ¿Lo ven? Tuve que insertar este vagoncito, lo tuve que insertar. ¿No? Este vagón lo tuve que insertar en la lista. ¿No? Para mantener el orden. Entonces a mí me hace trabajar, no me decir, me hace buscar donde insertar y mover los enlaces, enganchar que P.línea igual a tal, A.línea, etcétera, me hace mover. ¿Verdad? Bueno. ¿Preguntas? No, ingeniero. ¿Está correcto? ¿Y el eliminar qué haría? Lo mismo, ¿no? Lo Si mismo. me dice eliminar el 5, ¿qué hacemos? Buscar el nodo 5 y conectar el nodo 3 al nodo 8. Ajá, pero lo sacamos y conectamos, ¿no? O sea, este vagón lo sacamos del tren, ¿no? Este vagón lo sacamos del tren y queda 3, 8, 12, sería que eliminar el 5. ¿Quiere
les parece? ¿Sencillo? ¿Difícil? Entonces el método add, el método añadir, tendría que contemplar eso de añadirlo pero ordenadamente, ¿no? Claro que sí. Esa es la dificultad de este ADT. ¿Sí? Pero yo le quise mostrar utilizando punteros. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué utilizando punteros? Para que ustedes vean, jóvenes, que utilizando punteros, ¿no? Disculpe, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando macana. Pensé que un chico estaba queriendo entrar en la sala y me equivoqué, perdón. Me descontrolé. ¿Por qué le mostré que utilizando vectores es posible implementar la lista? Porque decir lista no quiere decir enlaces, no quiere decir link. ¿Estamos de acuerdo? Link, entonces cuando usamos punto link, o sea, usamos linked, link, la palabrita link, eso ya es una implementación, ¿no? Una representación. ¿Ok? Entonces, con vectores también tuvimos que mantenerlo ordenado y ahora con listas enlazadas, que no es lo mismo que lista, linked list, pues hablemos inglés si quieren, hagámonos los gringos. Linked list, cuando usamos linked list, también tenemos que mantener los nodos ordenados, ¿no? Para que sepamos en qué orden va la lista. Muy bien, implementémoslo, entonces vamos implementándolo lo más que podamos. Podemos dejarlo para el lunes la inserción, el add y la eliminación, que son más que todo el add, ¿no? Hacemos el add, lo hacemos el eliminar. Muy bien, hagamos entonces la class list. ¿Sí? Hagamos la class list. Muy bien, entonces, implementación. Vamos a implementar usando esta representación, ¿no? Esta representación, la de LinkedIn. Implementación. Entonces, volvamos a flow, nuevamente lo ponemos acá. Ahora, la lista. Claro, hemos elegido la representación de lista. Private, private nodo, private nodo L. Y no le puse private de flow. Aquí está nuestro constructor. Public lista, ¿no? Cuando el usuario diga new lista, va a ejecutar este algoritmo. El usuario diga P igual a new lista, va a ejecutar este algoritmo. ¿Pensamos? Tiene que generar una lista vacía. En el otro lo hicimos fácil, ¿no? Pusimos n-1 y ya está. Aquí. Muy bien. ¿L igual a? ¿Bueno? El igual a null. Ahí, a null. Ah, esto haría que la lista quede vacía. Recuerden que si su puntero principal está en null, significa que la estructura está vacía. ¿Y n qué es es uno? 0. N está ahí de Val, digamos, de lastre, como dice, está por demás, pero lo necesitamos, lamentablemente lo necesitamos para el bien. Por eso es que lo cargamos ahí con nosotros. Muy bien. Entonces, precisamente hagamos esto, return len. A ver cómo sería. Return n. Ajá. N, ¿no? Entonces hagamos la función len. Por suerte tenemos, en la función len tenemos para eso tenemos n, ¿no? Entonces para eso sirve nada más que para hacer el len. Entonces len. Entonces, ¿qué hicimos? Listo. En eso se suma el uso de N. Pero lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos, nos incomoda un poquito. Y saben que a veces, muchas veces yo me olvido de implementarlo N. ¿Cómo no? Nos toca, como no toca pito, digamos, en el problema fuerte del algoritmo. A veces nos olvidamos de implementarlo N. Es normal, pues, ¿no? Es perfectamente normal. Muy bien. ¿Alguien me falta? Muy bien. Vamos a hacer esta funcioncita que yo debí explicarles. Esta funcioncita sirve también para cualquier representación, no solo que estamos en lista. Esta funcioncita se llama get, ¿ok? Obtener. Y aquí me falta el índice que voy a sacar. ¿Qué hace get? Ahorita lo explico. ¿Qué hace la función get? Bien. Creo que no. Obtiene el valor del dato del Obtiene. nodo.
De la posición, ¿no? De la posición. Sí. Bueno, se lo explico acá en comentario y si ya lo implementamos, sí. Esto debería haberlo puesto antes que hagamos las representaciones, pero como estoy bastante desordenado, se me fue, ¿sí? Esta es la lista que ve el usuario. También, ahorita sí que lo vemos cómo lo hacemos. Ahorita, por eso ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Veámoslo como usuario. Entonces al usuario le explico, mira, mi usuario tengo un método este que se llama get. Y metemos 5, 9, 20, 40. Una lista, como es la vida, ordenada. ¿Por qué sirve get? Lo que pasa es que la lista la puedes ver con índices. ¿Cómo eso? Con posiciones. Digamos que la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, esta es tu lista, no te mates, ¿no? Esta es tu lista que siempre has visto. Pero imagínate que tienen posiciones como un vector. Entonces, si tú me dices get, dame el 2. Dame el elemento de la posición 2. Entonces me dice return, ¿qué me dice? ¿Por ahora? Retorno 20. Return 20. Return 20. De la posición 2 de 20. Y así, ¿no? Dame el elemento de la posición 1. Return 5. 1, 1. Perdón, 9. 9. ¿No? Es que empieza en 0. ¿Sí? Entiendo. Y si me dice, dame el elemento de la posición 6. No hay. No, entonces va a tener una precondición, ¿no? Va a tener una precondición que el índice que me dan tiene que estar entre 0 y la longitud menos 1. ¿Entendió o no? Bueno, ahora Sí. el i tiene que estar entre 0 y la longitud menos 1. El i que me dan, ¿no? Esa es una precondición, esto lo hacemos. Muy bien. Perfecto. Ahorita le dimos al usuario, digamos que estaba con su add y su remove y su lane, le dimos una operación más. Belleza, qué belleza. Gracias, muchas gracias por darme esta operación get. Qué belleza, ¿no? Bonito es hablar, pues la cosa es hacerlo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para programarlo? Analicémoslo un poquito, a ver. Va a haber una precondición, ¿no? Que el i que me den, el i, el elemento que está como parámetro, el i que está como parámetro tiene que estar entre 0 y la longitud menos 1. ¿También? Entre 0 y 3. La longitud es 4, entre 0 y 3 tiene que estar, ¿no? Algunos utilizan la palabrita menor, digamos, ¿no? Menor, para validar. No hablemos de validar. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo obtengo ese elemento? Ayúdame, ¿cómo El lo algoritmo tengo de ese get, ¿no? elemento? Podría agarrar el nodo L, que creo que apunta al primero, y hacer ¿Correcto? un bucle hasta la cantidad que te mande, digamos, si es 2. Voy linkeando hasta llegar al 2 y Correcto, te vuelvo a dar. correcto. Muy bien. A ver, hagámoslo. Hagamos la precondición. Vamos armando la precondición y luego hacemos el algoritmo. Decía, la precondición es esta, ¿no? Una cosita, esto lo he visto a veces que se olvida, no sé. ¿Cómo puedo consultar que un número está entre A y B, digamos? Cambiemos de tema ratito. Hagamos un alto. Así que pongamos un comentario aquí para que... Hagamos un alto, cambiemos de tema un ratito. ¿Cómo consulto? O sea, ¿cómo hago un if, no? O sea, ¿cómo pregunto, como decimos aquí, no? ¿Cómo pregunto que X está entre, qué sé yo, entre 2 y 5? Si X es mayor a 2 y a la vez es menor a 5. Claro. Recuerden, nuestros profesores de matemáticas me dieron así, ¿no? Digamos que sean enteros, X versus ¿okay? Al 2, 5. Ya, no lo entiendo, ya, no se entiende. Pero X está en el intervalo 2, 5, cerrado, ¿no? Pero no lo entiendo así. Entonces, 2
Pero usa la igualdad triangular. 2 es menor o igual que x y menor o igual que 5. ¿Ah? 2 es menor o igual que x y menor o igual que 5. Pero igual sigo con el mismo problema. Está escribiendo. Vamos hacia acá. 2 menor o igual que x. Porque digo por lo menos, ¿no? X menor o igual que 5. Pero aquí con otra. 2 menor o igual que x, x menor o igual que 5. Y con eso ya sé, ya puedo preguntar, ¿no? Si x está entre dos valores. Muy bien. Cambié de tema un ratito. Hola, hola. ¿Se entiende bien? Sí, ¿no? Por si alguna vez, se olvidan de eso, Sí. es sencillo, ¿no? Conviertan a la igualdad triangular o si no quieren convertirlo, aquí está el copiecito, digamos, para preguntar si un valor x está entre dos valores. ¿Sí? Muy bien, vamos al get. Hagámoslo al get, salvemos la precondición primero y luego hacemos el algoritmo. Entonces, public y get. No debemos generar una excepción, ¿vale? Pero no sabemos manejar proyectos, y así sabemos. De todas formas, en los códigos que yo les mando se ve cómo generar una excepción, ¿no? Bueno, precondición. ¿Cuál es la precondición? La precondición es que el dato que nos manda, por ejemplo, que me dice, dame el get 8, pero no hay 8, solo hasta el 3, nomás 0, 1, 2, 3, o sea, no hay el índice 8. ¿Cuál es la precondición? Que el i esté cuánto y cuánto. El i esté entre 0 y... ¿Lo perdí? Ahora sí. Podemos usar el n si quieren. Entre ¿No? ese... ¿Se entendió o no? Sí, ingeniero. Sí, sí. Sí, ¿no? Se entendió. Entonces decimos, oye usuario, este i que me mandé, este numerito que me mandé aquí tiene que estar entre 0 y la longitud menos 1. Y el usuario dice, mujer, me manda get 800, me dice, dame el elemento de la posición 800. Y mira, pues no tengo la posición 800. Entonces, para eso nosotros decimos, un ratito. Voy a comprobar si diverge con la precondición, si no está a favor de la precondición. ¿Cómo lo hago? ¿Me ayuda? ¿Cómo sé que está falso? ¿Jóvenes, me ayudan? 0 menor o igual. Una solución sería copiar lo que está y negarlo. ¿Me van a entender? No esto. ¿Me entiendes? Esa sería una solución. ¿Lo perdí? Si no se cumple esto. Si no se cumple esto. ¿Sí? Pero podemos usar el OR también, ¿no? Bueno, si el dato que me mandan es menor que 0, el dato que me mandan es menor que 0, por ejemplo, dame el elemento menos 1. Chao, ¿no? O el i que me mandan es mayor que el cognitivo. ¿Está bien? ¿Hola? Sí. Si el i que me mandan es negativo o mayor que el entonces, perdón, ¿no? Diverge. Entonces, estos comentarios divergen con la precondición. Esto diverge con la precondición. Bueno, ¿y ahora qué hago? Le mando un mensaje, ¿no? System.out.print, esto que tengo mucho espacio en el final. Le digo, ¿no? ¿Cómo es el formato de error? ¿No? Hay que ser formales, ¿no? De frente aquí ustedes si están con su compañero bromean, ¿no? Dice, pues no seas tal cosa. Fíjate que uno bromea, pero aquí uno puede estar desarrollando un software real, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Lista. Punto.
le decimos qué operación ocurrió, get, ¿no? ¿Entendió, bueno? Dos puntitos, como si él estuviese hablando, ¿no? Entonces, cuando el programador mira esto lo va a ver con monetita roja, porque va a poner R, ¿no? Entonces, lista get, él lo va a ver con monetita roja, ya va a ver. Monetita roja, así, qué sé yo, fuera de rango, alguna cosa así, ¿no? No sé, ya veo, ¿no? El mensajito, fuera de rango, algo así. Usted puede poner un mensaje más elaborado. Y le ponemos aquí return, va a salirnos, ¿no? Cualquier cosa, ya sabe él que es error. ¿Ah? Él ya sabe que es error. El return este está por demás, ¿no? Le mandamos cualquier cosa, puede mandarle cualquier cosa, pues ya sabe que él no cumplió con la precondición y lo que le va a salir no le sirve. No continúa. En realidad ya vamos a generar una excepción, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí abajito, dediquémonos a hacer nuestro algoritmo get. ¿Qué hacemos con el algoritmo get? ¿Cómo encontramos, digamos, cómo encontramos ese elemento? A ver, aquí, trabajémoslo un poquito. Aquí, a ver. Ya, la precondición, por suerte, ya no. La precondición nos garantiza, o sea, este if de acá, que comprueba la precondición, nos garantiza de que lo que hagamos, de que el dato que nos están mandando, de la posición que nos están mandando, está en la lista. Me decía el compañero esto, miren, me decía, usted tiene L, ¿no? Que seguramente son 8, 15, 20, digamos, ¿no? Ahí. Digamos que siga la lista. Esta es la posición 0, posición 1, posición 2. ¿Ah? Y me dicen, dame el elemento 2. ¿Ah? El elemento 2 es 20. ¿Cómo lo hago para llegar hasta allá? Pues me ubico en el puntero L, creo un nodo auxiliar igual L. A ver, get 2, ¿no? Get 2, entonces me dice, compañero, ponga P igual a L, correcto. Y este que está aquí son 2, ¿no? Son 2. 2. Entonces, salte 2 veces. 1, 2. O sea, este valor que está acá, 2 mismo, ¿verdad? Entonces, salte 1, 2 veces. Salte 2 veces. Salte 2 veces. Y return p.data. Entonces, aquí le dice 2, entonces yo salte 1, 2. 2 veces. Y luego diga return p.data. ¿Entendió, Bonnie? Hola, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, hagámoslo entonces, hagámoslo. Nodo de defino la variable y asigno. Nodo P igual a E. ¿Sí? Nodo P igual a E. ¿Sí? Nodo P igual a E. Perfecto. Ahora, este acá, yo tengo que usar otro contador. Entonces voy a hacer por, me gustaría hacerlo como Pascal, ¿no? Es decir, necesito un contador, algo que itere y veces, ¿no? Y veces. Usamos K. Por K igual 1. Quiero hacer y veces, esto lo escribo como delta para que me entiendan. K menor o igual que I. K más. Este como delta sería por K igual 1 su I. O sea, I veces voy a hacer esto. ¿Cómo que I veces? Para decir, si este es 3, voy a hacer 3 veces. 3 veces voy a hacer. ¿Qué cosa van a hacer 3 veces? Voy a hacer, espero que estamos aquí, P igual a P.lin. Estoy usando mi copia. Voy a saltar 3 veces. ¿No? Pero si este es 3, entonces voy a hacer 3 veces. 3 veces voy a saltar. Si I vale 2, como en el ejemplo de allá, voy a hacerlo 2 veces. 2 veces, ¿no? 2 veces. Y digo return, ¿qué cosa? ¿Adiós? ¿Qué punto dato? Correcto. Eso es todo. Facilito, ¿no? La sugerencia del compañero fue buena porque me dio salte la cantidad de veces que le dan ahí en el parámetro.
que le dan acá. Entonces, eso salta y ya está. Si me dice 0 veces, no importa eso, de qué forma se ejecuta y es un punto alto. Si me mandan 0, ¿no? Si algo que ver, a ver qué forma se realiza y se ejecuta directamente. Este es el punto alto. Y por suerte, la verificación de la precondición me asegura que esto no me da error, ¿no? No me da error porque sí o sí la posición I existe en la lista. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? También, claro que sí. Y es una variable local. Claro que sí. O sea, llegarla hasta 0, ¿no? Correcto. Completamente correcto. Porque la variable I es una variable local. No pasa nada. El compañero quiere usar la I como como contador aquí, digamos, ¿no? Hasta que llegue a 0. Perfecto. No hay ningún problema. Lo puede hacer. Ok. Bueno, en la próxima clase, ya tengo dos problemitas, no tengo marcadores, jóvenes, estoy con uno de estos. Y otra que ya estoy viejo y me canso, no sé por qué. En otro tiempo me tenían que decir horas, jóvenes. Ahorita ya la edad ya me hace mella. En la próxima clase vamos a ver el algoritmo de inserción, el ACT, ¿no? Y el algoritmo de eliminación. Con eso completaríamos esta unidad 1. Es bastante rápido la unidad 1 porque solamente necesitamos este ADT lista, ¿sí? Entonces, posiblemente, no sé si me va a pagar el primer proyectito que quería hacerlo, sobre lista, ¿no? Que tienen que hacerlo en forma individual. Pero de todas formas, eso lo vemos el próximo lunes. ¿Alguna consultita que tengan? Hola, hola. No, ingeniero, de mi parte no. Ok, bueno, los espero el próximo lunes, entonces, para completar esta clase lista. ¿Ok? Ok. Ya, ingeniero. Gracias. Sí, Hasta luego. hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta luego. luego.